tema es muy importante, incluye a millones de empresarios que hay en Colombia, millones de empresarios que hay en Colombia, unos constituidos como personas naturales empresarios y otros como personas jurídicas bajo algún tipo societario como empresarios. De hecho, cuando uno mira los datos del registro mercantil, advierte que 1 de cada 4 empresarios es una persona jurídica. Es decir, 3 de cada 4 empresarios en Colombia son personas de carne y hueso. No son personas ficticias, no son personas jurídicas. Esta diapositiva, esta primera diapositiva, pues muestra lo que muestra: 2 tenistas. Esos 2 tenistas, todos los conocemos, uno se llama Roger Federer y el otro se llama Novak Djokovic. Esos 2 señores, ¿por qué los tengo ahí? Porque competencia es sinónimo de rivalidad. Y esta es la rivalidad más grande que ha existido en un deporte, que es el tenis. Estos señores han jugado 45 veces y van 23-22. 23 veces ha ganado Djokovic, 22 veces ha ganado Federer. ¿Y quiénes son? Son los tenistas más importantes de la última década del tenis. Y repito, la rivalidad más importante que se ha dado en la historia de este deporte. Federer debe estar cercano a los 99 millones de dólares en bolsas de torneos. Djokovic 103 millones de dólares. Federer tiene 88 títulos de la ATP. Djokovic tiene 66. Si mi memoria no falla, de esos títulos de Federer, 18 son en el Grand Slam. Djokovic tiene 12 títulos del Grand Slam. Estos son datos, yo soy tenista, obviamente. Entonces, estos señores son ídolos de millones y millones de personas. El de allá, que es Federer, que es mi ídolo, y el de acá, Djokovic, es el ídolo de un hijo que tengo yo, que tiene 9 años, que es tenista y seguramente va a ser tenista profesional. Se llama Pablito Robledo. Es cosa que les dije hoy. Todos estos señores, estos 2 señores tienen todo tipo de honores hechos en su país. Tienen la Cruz de Boyacá de Serbia y la Cruz de Boyacá de Suiza. Son embajadores de buena voluntad de Naciones Unidas y todos los organismos multilaterales. Y pues tienen millones de seguidores en el mundo. Entonces, ¿por qué los traigo? Porque a partir del deporte yo quiero mostrarles lo feo, lo espantoso y el horror que constituye desde el punto de vista ético el que unos competidores terminen amañándose. Es decir, que los resultados que puedan haberse derivado de algo que todos creíamos que era un ambiente competitivo puede verse alterado porque competidores que están diseñados genéticamente para competir deciden amangualarse en el mercado. Entonces, supongamos que mañana nos levantamos y vemos el periódico, oímos la radio, vemos la televisión y la noticia del día es que lo que ha ocurrido en los últimos 10 años entre estos señores, todo eso que les dije, es una mentira. Que estos señores, las 45 veces que han jugado, o varias de esas veces que han jugado, el partido no ha quedado como debería haber quedado de haber jugado plenamente el uno a ganarle al otro, sino que todos esos resultados, o varios de ellos, son frutos de que entre ellos decidieron pactar el resultado de esos partidos. Entonces, sencillo.
en el año 2012. Si nos encontramos en Australia, gana usted. Después, si nos encontramos en el Roland Garros, gana el otro. Cuando nos encontremos en Wimbledon, gana usted. Y cerrando el año, cuando nos encontremos en el Abierto de Nueva York, en el US Open, pues gana usted, etcétera, etcétera. Y si usted me tiene que dejar a mí ganar, o yo lo tengo que dejar ganar a usted, para que usted coja los puntos y evitemos que Nadal llegue al 1 o el 2, o que Wawrinka llegue al 1 o el 2, o que Murray llegue al 1 o el 2, pues lo hacemos. Entonces, todo eso que termina pasando en el ranking de la ATP, o todo eso que termina pasando en las confrontaciones entre ellos, pues es toda una mentira. ¿Por qué? Porque ellos decidieron sentarse a generar unos resultados ficticios, a falsear la competencia al interior de un circuito, que es el circuito de la ATP, que mueve millones de dólares, porque esos señores son tenistas, vuelve a hacer tenis, porque esos señores son tenistas, pero esos señores son empresarios. Esos señores son unos empresarios, juegan tenis para ganar plata, para pasar bueno, claro, pero para ganar plata, viven de eso. Miren las cifras: 103 millones de dólares uno, 103 millones de dólares uno en bolsas de torneos, el otro 99 millones de dólares. Y para un tenista de ese nivel, para un tenista que está en el 150 puesto del ranking de la ATP, los ingresos de torneo representan el 90% de sus ingresos. Para un tenista que está en ese nivel, los ingresos de torneo representan más o menos el 20 o el 25% de todo lo que gana, el resto es publicidad. Entonces, ¿qué pasaría? La primera pregunta es, nosotros como sociedad, podemos, ahora pasa otro deporte, podemos hablar de cualquier deporte. Fútbol, entonces imaginemos lo que pasa en España entre el Real Madrid y el Barcelona, es lo mismo. Que se carruselean los títulos y los partidos de la Liga Española, o que lo que pasa en el deporte, y entonces ahí está George Foreman, Muhammad Ali, que es la rivalidad, o una de las rivalidades más importantes de la historia del boxeo, que todo eso es mentira. Miren lo que le pasó, ¿cómo se llama ese boxeador? Pacquiao, ¿cierto? Manny Pacquiao. Boxeó hace, no sé, 6 meses o un año, en donde buena parte de la crítica dijo que esa pelea había sido ficticia, y el mundo habló de eso durante mucho tiempo. Entonces, uno lo podría expresar en cualquier deporte. Y volviendo al tenis, ¿cuál sería el primer reproche si nosotros mañana viéramos que todo es ficticio? El primer reproche nosotros como ciudadanos, este es un tema de ética, no es legal. Nosotros no estaríamos preguntándonos en el desayuno de mañana, con quienes estuviéramos desayunando, es si esos señores con lo que hicieron violaron el artículo 45 o el 47 del reglamento de la ATP. Ese no es el problema. El problema es que todos estaríamos conscientes y coincidentes en el hecho de que esos señores violaron la ética, hicieron lo que no correspondía, y que eso no tiene ninguna justificación, ninguna justificación. ¿Por qué? Porque esos señores, si son deportistas, nacieron con un ADN. Cuando ustedes los mandan a un laboratorio a ver qué sale del estudio del ADN, a cada uno de esos señores sale ADN igual competir. ¿Por qué? Porque están diseñados genéticamente para competir, y como están diseñados genéticamente para competir, nosotros lo único que esperamos de ellos es que compitan. Si gana, Federer es mi ídolo, pero si Federer gana o no gana, eso no es mi problema. Yo no lo voy a criticar porque pierde, lo voy a criticar porque se confabuló con el otro rival aún ganando. Que eso sería igual. Colombia jugó el último partido de eliminatoria con Ecuador en Barranquilla. Ese partido, ¿cuánto quedó? 3-0 tal vez, ¿ganó Colombia? 3-0.
¿qué pasa? Festejamos todos los colombianos, yo de hecho estaba en el estadio, festejamos cada gol, gritamos y seguramente en buena medida nos enrumbamos, unos más, otros menos, ¿cierto? Nos pareció que Colombia, después de algunos partidos desastrosos, volvió a retomar el nivel del mundial. Y todo fue elogios y elogios y elogios para Colombia, sus jugadores, el cuerpo técnico, la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Por qué? Porque lo que vimos ahí era motivo de elogios. Pero ¿qué pasa si nosotros hoy encontramos que hay unos correos electrónicos entre los técnicos de Ecuador y de Colombia, o hay unas grabaciones telefónicas, o hay unos WhatsApp entre ellos, o hay un video en donde se reunieron el día anterior y que ese partido quedó 3-0 porque acordaron que ese partido quedaría 3-0 y que cuando Colombia fuera a Ecuador, Colombia retribuiría esa atención, es decir, dejaría ganar al local. ¿En detrimento de quién? En detrimento del deporte, en detrimento de la sana competencia, en detrimento de otros rivales, porque ese partido lo arreglan en perjuicio de otros rivales que quedan eliminados del campeonato, salen de la competencia, se quiebran, que es lo que pasa en el mundo empresarial, porque unos señores decidieron no ser mejores que ellos, sino ser más tramposos que ellos, o ser tramposos. Entonces, miren ustedes cómo, y volviendo al tema del tenis, pongámosle sanciones a esos señores. O sea, ¿qué estaría haciendo el mundo desde el punto de vista sancionatorio? Empecemos. Uniqlo, que patrocina a Djokovic. Nike, que patrocina a Federer. Al día siguiente, sin ningún tipo de investigación, ni esperando ningún resultado de la investigación, le quitan los patrocinios. Ustedes dirán, eso es imposible. Pues no es imposible. Miren lo que pasó a Tiger Woods por algo menos censurable por fuera de la casa. O sea, muy censurable en la casa, pero por fuera de la casa no tan censurable. O que alce la mano, ¿cierto? Al día siguiente le quitaron los patrocinios. Al día siguiente le quitaron los patrocinios. A estos señores les quitarían los patrocinios al segundo siguiente. En su país le quitarían la Cruz de Boyacá y todo tipo de condecoraciones que les hubiesen impuesto. Los organismos multilaterales les retirarían las credenciales como embajador de buena voluntad. Federer dejaría de ser el ídolo de millones de seguidores del tenis y se convertiría en un paria del tenis. Igual suerte, Djokovic. Uno dejaría de ser el ídolo, el otro dejaría de ser el ídolo de Pablito, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y la ATP estaría contratando al doctor Rubio, al doctor Miranda, para que, o al doctor San Pedro, para meterlos a la cárcel. Y a ellos dos para buscar cómo le quitan los 103 millones de dólares, seguramente debidamente indexados, y los 99 millones de dólares al uno al otro, y los despojarían de todos los títulos, tal y como le pasó a un señor que decidió también de una u otra manera falsear la competencia en los Tours de Francia, Armstrong, y le quitaron 6 o 7 títulos. Y miren que todo eso, seguramente buena parte de todo eso pasaría sin saber si violaron o no una norma, sino que es que eso está mal hecho. Es un tema de qué es lo correcto y lo incorrecto. Entonces, ¿por qué el símil con los empresarios? Porque los empresarios, los de Colombia, los empresarios colombianos que operan en el mercado colombiano y los empresarios que operan en los mercados de la inmensa mayoría del mundo, esos señores, así no lo sepan, están
genéticamente diseñados para competir. Tienen el mismo ADN de los deportistas. Y cuando no compiten, o cuando se amañan en la competencia, ¿cuál es la competencia? La competencia es por el mercado, ¿cierto? Por ganarse el mercado. Pues, y hacen cosas indebidas para falsear la competencia en el mercado. Ellos deben, desde el punto de vista social y desde el punto de vista institucional, y desde el punto de vista de cada uno de nosotros como ciudadanos de carne y hueso general, el mismo reproche que le estaríamos haciendo a la Selección Colombia o al Real Madrid o al Barcelona o a Federer o a Djokovic. ¿Por qué? Porque traicionaron su esencia. ¿Cuál es su esencia? Competir. ¿Ok? Ahora vamos a mirar por qué es que todos esperamos que los empresarios compitan. Eso ya es una diapositiva más adelante. Pero por ahora lo que yo quiero es que ustedes entiendan, unos empresarios, la diferencia entre un empresario y un deportista es ninguna. Primer mensaje. ¿Por qué? Porque ambos están diseñados genéticamente para competir. Y cuando no compiten y amañan o falsean las variables de la competencia, cualquier variable, entre ellos conspiran en contra de la competencia, requiere y demanda el mismo reproche social. Son parias de la sociedad. Así de sencillo. Así de sencillo. Y puede ser el empresario que sea. Y no hay justificación alguna. ¿Qué es que subió el dólar? ¿Qué es que bajó el dólar? ¿Qué es que está lloviendo? ¿Qué es que no está lloviendo? ¿Qué es que, qué importa si nosotros generamos empleo? ¿Qué importa si nosotros pagamos impuestos? No, no. Esos señores deportistas también pagan impuestos. Esos equipos de fútbol también pagan impuestos, también generan empleo. Pero lo único que no les vamos a permitir es que falseen la competencia. Claro. Entonces, ya no vamos a hablar más de deportes. Vamos a meternos un poco más en el tema. Entonces, nosotros, como país, escogimos un modelo económico. ¿Cuál es ese modelo económico? Se llama economía de mercado. Lo que algunos denominan, que es más bonito, mucho más bonito, economía social de mercado. Entonces, ¿cuál es nuestro modelo económico? La economía social de mercado. ¿Qué es la libre competencia respecto de ese modelo económico? La columna vertebral. ¿Por qué escogimos la economía social de mercado? Porque pasa lo mismo que con la democracia. ¿Por qué somos un régimen democrático? Porque la inmensa mayoría de los países del mundo están constituidos como un régimen democrático, porque está probado científicamente que la democracia a hoy es el menos malo de los sistemas políticos. Y la economía social de mercado está probado científicamente hoy, después de haber intentado muchas cosas durante muchos años, está probado que la economía social de mercado es el menos malo de los sistemas económicos que el mundo ha probado. El menos malo, no es que sea el mejor, no es que sea perfecto, como la democracia, no es lo mejor, o sea, es lo mejor de lo que hay, pero no es que sea perfecta. La democracia colombiana está llena de imperfecciones, pero preferimos esa democracia con imperfecciones que otro sistema distinto al democrático. La economía de mercado está lleno de imperfecciones y claro, tiene distorsiones y tiene problemas. En la práctica tiene problemas, en el mercado tiene problemas, pero es lo menos malo que nosotros hemos encontrado como sistema económico. Entonces, economía social de mercado tiene en la libre competencia su columna vertebral. Y aquí ya es un tema más sencillo. ¿Qué hace uno para que la economía social de mercado camine correctamente? ¿O qué se necesita? Pues lo mismo que necesita uno para caminar correctamente, es que la columna esté bien. Porque si la columna está mal, uno camina chueco. Eso está probado científicamente en el mundo de la medicina, ¿cierto? Entonces lo mismo,
Para que la economía social de mercado funcione, necesitamos que la gente en Colombia, y eso ahorita cualquier país, que la gente en Colombia respete la libre competencia. Entre más infracciones a la libre competencia, no entre más, ojo, no entre más sanciones haya la autoridad de competencia. Esta política pública no es una política pública de sanciones. Esta política pública no grita eureka cuando la autoridad impone sanciones. Esta política pública grita eureka cuando los empresarios compiten y protegen, respetan el modelo económico, la economía de mercado y por ende la libre competencia económica. Entonces, esa economía, esa economía de mercado, les decía yo, está basada en la libre competencia. Entonces, la libre competencia es indispensable para que nuestra economía social de mercado funcione correctamente. ¿Qué es la libre competencia? Ya lo mencionaba al principio, artículo 333 de la Constitución. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidad. ¿Quiénes somos todos? Todos. Fácil. 48 millones de habitantes, millones, Luego, ¿eso qué quiere decir? Que si la libre competencia es un derecho de todos, cuando alguien viola la libre competencia, cuando un empresario viola la libre competencia, ¿le está violando un derecho a quién? Fácil, niños. A todos. A todos. Si la libre competencia es un derecho de todos, pues el que viola la libre competencia nos está violando un derecho a todos. Eso es para decirles que cuando la Superintendencia de Industria y Comercio sancione un cartel empresarial, declare responsables de violar el régimen de libre competencia a un grupo de empresas, o sancione a una empresa por abusar de su posición de dominio, o sancione a una o varias empresas por incurrir en prácticas anticompetitivas, y usted ve esa noticia en la televisión, en la prensa, o usted es un académico, entonces la buscó en la Superintendencia de Industria y Comercio, trabaja en el tema de competencia, indígnese. ¿Por qué? Porque esas empresas le han violado, no a mí, no al superintendente que firma la decisión, no, a todos, a mi mamá, a la mamá de ustedes, a los empresarios, a su tío empresario, le violaron un derecho que es un derecho colectivo, porque esos son los derechos colectivos. Es como cuando alguien va y contamina la ciénaga de la Virgen. El medio ambiente es un derecho colectivo. Cuando alguien va y se roba una plata y viola el derecho colectivo en una licitación, en una entidad pública, viola la moralidad administrativa, nos está violando un derecho colectivo a todos y cada uno de nosotros. Lo mismo hacen los empresarios que deciden, queriéndolo o no queriéndolo, siendo conscientes o no siendo conscientes de lo que quieren, pero objetivamente. Es un régimen objetivo. Violaron la libre competencia, sin querer queriendo, como el Chavo del 8, pues violan un derecho que nos pertenece a todos. Eso no es más difícil que eso. Sí. Hay muchas formas de violar la libre competencia. Una de ellas, la cartelización empresarial. Miren lo que dice la OCDE. ¿Qué es la OCDE? Es un grupo de 34 países, que son no los 34 países más ricos del mundo, porque no es un ranking de ricos ni es un club de ricos, pero miren la coincidencia. Casi todos los países ricos están en el club. Casi todos. ¿Por qué? Porque llegaron a ser países ricos haciendo las cosas bien. Es una cosa como medio lógica. ¿Les va bien? ¿Por qué hacen las cosas bien?
A los que hacemos las cosas mal, nos va mal. A los que lo hacemos regular, nos va regular. Entonces, en ese mundo de los 34 países, al que con toda seguridad en un año y medio Colombia será el país número 35. Esa organización tiene un lema, que es mejores políticas, está hablando de políticas públicas para mejores vidas. Es decir, cómo hacer más agradable la vida de los ciudadanos a través de la implementación de buenas políticas públicas. Y esta organización dice lo siguiente en relación con la cartelización empresarial. Dice, la cartelización empresarial es la conducta más escandalosa o vergonzosa en la que puede incurrir un empresario. Entonces, pregunta, ¿para la OSD habrá alguna otra conducta más escandalosa o vergonzosa que la cartelización empresarial? No, porque yo creo que era la más escandalosa, ¿cierto? Entonces, miren lo que estamos hablando. Estamos hablando, cuando hablamos de cartelización, hablamos de la conducta más escandalosa o vergonzosa en la que puede incurrir un empresario. La más escandalosa. Es como cuando la mamá le dice a uno, jamás pensé que te atrevieras a tanto. O sea, hay conductas que son irregulares, que son inapropiadas, que son inadecuadas, que son ilegales, pero hay unas más graves que otras. Esta, desde el punto de vista empresarial, es la más grave. ¿Y por qué es la más grave? Porque esos señores traicionaron su ADN. Todo tiene una lógica. Jamás pensé que traicionaras tu esencia. ¿Y cuál es? Competir. Mundo del deporte. Roger Federer llega en Guayabado a jugar un partido de tenis mañana. ¿Eso está bien hecho o mal hecho? Mal hecho. De alguna manera está respetando a su rival, está respetando el tenis, está respetando lo que se espera de él, que no llegue en esas condiciones a jugar un partido de la ATP, ¿verdad? Uno podría decir que eso es lo más escandaloso que pudiera haber hecho Roger Federer en su vida. Respuesta, no. Porque lo más escandaloso es que lo cojan cuadrando partidos de tenis con su rival, ¿verdad? Que se cartelice con su rival. Entonces, un empresario posiciona un producto diciendo, atribuyéndole a su producto características que no tiene. Eso se llama publicidad engañosa. Para la OSD, ¿esa conducta sería la más escandalosa? No. La OSD no va a decir que eso está bien hecho, dice que está mal hecho, pero no es lo más escandaloso en lo que puede incurrir un empresario, a criterio de la OSD. A mí me parece gravísimo, me parece bastante bochornoso, pero coincido en la OSD que no es la conducta más escandalosa. Entonces, todos esos casos de carteles empresariales, y aquí hago una salvedad, muchos de esos casos ya están fallados, otros están por fallarse, otros que son, entonces serían presuntos carteles, en donde se ha tomado una decisión y está sometida a unos recursos, entonces habría que esperar esas decisiones. Pero, por ejemplo, salvo que mi memoria, porque yo he tratado de hacer la investigación, doctor Jairo Rubio, y no he encontrado una sanción a un cartel empresarial con anterioridad a una suya, que fue el arroz. Y si estoy equivocado, me corrige. Pero los carteles empresariales, el primer cartel empresarial que se sancionó acá, o por lo menos con alguna relevancia, fue el cartel del arroz, en el año 2005, siendo superintendente Jairo Rubio. Y después, como se lo voy a mostrar, en el año 2009 se sancionaron otros, en 2010 se sancionaron otros, y ahora estamos en otros. Y en el futuro vamos a estar en otros. Y cualquier autoridad de competencia ha sancionado a unos, está sancionando a otros, absolviendo a otros, y sancionará en el futuro a otros. ¿Claro? En eso le la pasan las autoridades de competencia. Michael Porter, miren esa frase. El éxito empresarial, miren. Esta es una política pública que tiene como gran beneficiario a la clase empresarial. A la clase empresarial. Y por eso esta política pública hay que ejecutarla
aún en contra de la voluntad de la clase empresarial colombiana. ¿Por qué? Porque esta política pública va en favor de la clase empresarial colombiana. Y así ellos no quieran, y así ellos no estén convencidos de eso, hay que ejecutarla aquí en cualquier parte del mundo para que exista un fortalecimiento de la clase empresarial colombiana. Michael Porter, no lo digo yo, parecería como uribista el señor. El éxito empresarial está en rivalidad, rivalidad, rivalidad. En competir, competir y competir. Y entonces eso que está expresado así de manera tan sencilla, ¿qué significa? Que cuando unos competidores del mercado compiten, son cada vez más exitosos. Luego la competencia lleva al éxito. La competencia lleva a ser un empresario más exitoso. Cuando yo dejo de competir, cada vez soy peor empresario. Cuando yo compito, soy cada vez mejor empresario. Y eso pasa en el deporte también. Cuando los jugadores se dedican a competir y a competir y a competir, pues son cada vez mayores, mejores. Entonces la competencia los vuelve mejores empresarios. Y eso en buena medida es la relación que existe entre competencia y competitividad. Para tener mayores niveles de competitividad se requieren muchas cosas, muchas cosas. Para que los empresarios colombianos sean competitivos se requieren muchas cosas. Una de ellas, que compitan, que estén en un ambiente competitivo, que nazcan, crezcan y se desarrollen en ambientes competitivos. ¿Usted sabe por qué, entre otras razones, son mejores los basquetbolistas de Estados Unidos que los basquetbolistas de Venezuela? Porque hay más gente jugando basquetbol en Estados Unidos. Sencillo. Así de sencillo. Claro, esa es una de las varias características, y porque miden 2 metros. ¿Cierto? Pero, ¿es por qué? Porque nacen, crecen y se desarrollan en ambientes competitivos. Entonces, este tema es absolutamente importante también para el desarrollo de la clase empresarial. El presidente Santos, lo cito por varias razones. La primera, porque es mi jefe. La segunda, porque en materia de libre competencia tiene ganado un sitio especial en relación con los presidentes que Colombia ha tenido. Y claramente digo lo siguiente: todos los presidentes de Colombia, todos, salvo eventualmente uno, pero todos los presidentes de Colombia han sido absolutamente irresponsables con la economía social de mercado, al no haber hecho lo que tienen que hacer para hacer respetar y proteger la libre competencia económica. Todos, absolutamente todos los presidentes de Colombia, salvo el presidente Gaviria, con la Constitución de 1991 y la creación, la expedición del decreto 2153 del año 92, que es, uno podría decir, el estatuto de la competencia en Colombia. Eso por allá había una norma, artículo primero, ley 155 de 1959, queda prohibida toda práctica, procedimiento o acto tendiente limitado a restringir la libre competencia, que nunca se aplicó. O sea, no se aplicó, que no sancionaban a nadie, no investigaban a nadie. Después se expidió el decreto 2153 del 92 en el gobierno Gaviria, pero ya les voy a decir qué pasó entre el 92 y las actuales épocas, en donde no tuvimos sino buenos superintendentes, la verdad. Pero como país no tuvimos nada distinto a buenos superintendentes, pero sin posibilidad alguna de crear una política pública. Entonces,
¿Qué dice el presidente Santos? Y esto explica de buena manera por qué hay que proteger la libre competencia. Entonces dice él, la libre competencia, miren lo sencillo, pero esto es de los mensajes que hay que llevarse. ¿Por qué esta lucha? ¿Por qué hay que proteger la libre competencia? Porque todos tenemos que hacer cosas positivas para proteger la libre competencia, los empresarios, los ciudadanos, las autoridades, los gobernantes, el Congreso, todo el mundo. Porque la libre competencia garantiza, o por lo menos tiende a garantizar, o propicia garantizar que la economía de mercado, que nuestro sistema económico esté al servicio de todos y no al servicio de unos pocos. Porque donde nosotros hagamos cosas para que la economía esté al servicio de unos pocos y en contra de todos, pues estamos haciendo lo que es incorrecto. Un cartel empresarial, unos señores que se sientan 4 o 5 tipos que juntos logran controlar el mercado de la cebolla en Colombia y se confabulan para fijar el precio de la cebolla en Colombia. Esos señores tienen la idea equivocada de que la economía está al servicio de ellos y no al servicio de todos. Entonces la autoridad tiene que detectar ese cartel, investigarlo y sancionarlo para mandarle a ellos y al resto de la gente un mensaje claro. Señores empresarios, la economía está al servicio de todos y no de ustedes. 4, de ustedes 5, de ustedes 8, de ustedes 10, de ustedes 20. No, está al servicio de todos. Yo les decía que este tema es un tema fundamentalmente ético, como el tema del deporte, ¿ya? O sea, para saber que está mal, que 4 empresarios del mercado de la cebolla, entre ellos, fijen el precio de la cebolla en Colombia, no hay que pensar mucho, no hay que haber estudiado mucho, no hay que haber recibido ninguna clase de competencia, de ética, no más. Saber qué es lo correcto y saber qué es lo incorrecto. Sebastián Piñera, expresidente de Chile, ese señor tiene, además de ser político, la condición de empresario. Es un empresario importante en Chile. Ese señor dio unas declaraciones, no sé, hace 1 año, 2 años, a raíz de lo que en Chile se denominó el presunto cartel del confort. ¿Qué es el confort? Es el que nosotros conocemos en Colombia como papel higiénico. Que eso está en un género que se llama papeles suaves, donde está el papel higiénico, las servilletas, el papel de cocina y los pañitos de manos y caras. Son 4 subproductos que están en algo que se denomina papeles suaves. Entonces, a raíz de los pliegos de cargos que la Superintendencia de Industria y Comercio formuló en el presunto cartel del papel higiénico, ese cartel fue sancionado y los sancionados interpusieron recurso. Algunos de los sancionados interpusieron recurso de reposición que no hemos resuelto. Entonces, a raíz de esas investigaciones de Colombia, pasó lo que pasa también en Colombia. ¿Y a qué me refiero? Que una buena forma de saber dónde investigar carteles empresariales o presuntos carteles empresariales está en decisiones de las autoridades de competencia de otros países. Y por eso las autoridades de competencia tienen una especie de observatorio de decisiones de autoridades de competencia de otros países. Y eso funciona más o menos con la siguiente lógica. Si Francia sanciona un cartel empresarial y algunos de los sancionados tienen participación en el mercado colombiano, la autoridad de competencia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, hace una reflexión tan sencilla como esta. Si en Francia
en donde la capacidad sancionatoria de la autoridad de competencia de Francia es realmente alta, porque allá sí ponen multas, nosotros aquí ponemos multicas. Multicas. Yo podría venir a echarles otra historia, pero no podría, porque aquí hay expertos en competencia que saben cuáles son las sanciones que ponen las autoridades serias del mundo. Nosotros estamos en proceso de ser serios, en tránsito a ser serios. Entonces uno dice, si en Francia, un país del primer mundo, Francia, si en Francia, un país del primer mundo, unos señores se atrevieron a cartelizarse, a confabularse, a mangualarse en contra del sistema económico francés, que no es otro que la economía social de mercado. Si decidieron hacer eso allá, unos señores, no obstante existe una autoridad con mucha tradición, con mucha capacidad investigativa, con mucho poder sancionatorio. La pregunta es, ¿qué no harán por estas tierras? Cosa distinta sería al revés. Si por estas tierras hacen algo, no necesariamente uno podría sospechar que en Francia lo hacen, pero al revés, es seguro que sí es así. No quiere decir que porque allá haya un cartel, aquí hay un cartel, no. Pero que la probabilidad aumenta que haya un cartel, sí. Por lo menos en lógica elemental. ¿Ok? Entonces en Chile, volviendo a Sebastián Piñera, dijeron, empresa tal, empresa tal, empresa tal, ¿esos señores participan en el mercado chileno? Respuesta, sí. Y como participan en el mercado chileno, vamos a investigar, por si las moscas. ¿Qué tal que aquí también haya algo de eso? Y entonces investigaron. Y la Fiscalía Económica de Chile le formuló pliego de cargos, una palabra a la que estamos acostumbrados aquí, le imputó cargos por presunta cartelización a unas empresas en el mercado del papel higiénico. A dos empresas, que hasta donde tengo entendido, colaboraron con la autoridad chilena. Y se sometieron al programa de beneficios por colaboración o delación compensada, como se llama en Chile. Entonces allá se llama el presunto cartel del confort. ¿Por qué confort? Porque confort es una marca que se vulgarizó, como Cartex, como Lycra, que se han venido como vulgarizando o en proceso de vulgarización. Entonces cuando en la casa se acaba el papel higiénico, la señora llama al marido y dice, ¿por dónde vienes? No, pues ya como llegando a la casa, bueno, para en el supermercado y trae confort. Aquí trae papel higiénico. Entonces al expresidente Piñera le preguntaron. ¿Y por qué le preguntaron? Porque un exministro de su gobierno, que creo que era el exministro del deporte de su gobierno, había sido un alto directivo de una de las empresas que estaba involucrada en ese presunto cartel del confort. Entonces, de una u otra manera, los periodistas, pues, además de una especie de morbo que tiene el hecho de la existencia de ese presunto cartel del confort, pues tenían otro elemento más de morbo para el caso y buscaron a Piñera para preguntarle, ¿cierto? Pues para torearle la lengua. Entonces Sebastián Piñera dice lo siguiente, miren que esta es una buena síntesis de lo que hemos dicho, esta frase es una síntesis de lo que hemos dicho, vamos a decir hoy. La colusión, cartelización empresarial, práctica, acuerdo anticompetitivo, acuerdo entre competidores, son palabras sinónimas. Entonces dijo, realmente colusión, pero eso traducido, pues es cartelización. Entonces la cartelización no solamente es un atentado a la ética, miren por dónde empieza ese señor. Ética empresarial. No solo es un atentado a la ética, al buen funcionamiento de la economía. Es decir, la cartelización es un atentado al buen funcionamiento de la economía de mercado, al prestigio de las instituciones empresariales. Y me detengo acá. Acá en Colombia, desafortunadamente a hoy,
buena parte de la crítica empresarial, de la riposta empresarial frente a las decisiones de la autoridad, es criticar a la autoridad de competencia. Y no en vano, la ANDI, el gremio más importante de Colombia, y el Consejo Gremial Nacional, que reúne como a 21 gremios de la producción nacional, varias veces han sacado comunicados de prensa en contra de la autoridad de competencia, porque la autoridad de competencia hace investigaciones e impone sanciones a empresarios en Colombia. Ese es el mundo al revés. Los pájaros tirándole a las escopetas. Ese es el mundo al revés. Ojo, ese es el mundo al revés. Porque lo que debería haber y lo que hay en un país serio es que cada vez que hay una investigación por un presunto cartel empresarial o una sanción a un cartel empresarial, los gremios de la producción salen a aplaudir a la autoridad de competencia, a darle las gracias a la autoridad de competencia. ¿Por qué? Porque está ejecutando una tarea que va en favor de la clase empresarial. Pero aquí, como estamos tan jóvenes en esta lucha, ¿no? Hay una primera reacción necia, torpe de varios empresarios y de varios dirigentes gremiales. Eso se quita con el tiempo, ¿ya? Que es más o menos lo que le pasa a uno cuando uno está en la universidad, que tiene un profesor que es cuchilla y que lo pone a uno a leer y que lo pone a uno a estudiar, ¿cierto? Y uno no estudia, uno no lee, ¿no? Y el profesor lo raja y entonces uno sale a despotricar del profesor, ¿ya? Es que es mal profesor, es que me la tiene montada, no. Y cuando sale de la universidad y pasan los años y le preguntan ¿cuál fue el mejor profesor? Ese fue el mejor profesor. Ese fue el mejor profesor, el que no lo dejó pagar. Y aquí, la mejor autoridad de competencia que puedan tener es la autoridad que no los deja no competir, que los pone a competir, que los sanciona por no competir, pues los sanciona por violar el régimen de competencia, por amangualarse en contra del sistema económico. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Michael Porter. El éxito empresarial depende de competir, rivalidad. Entonces, vuelvo a la frase de Piñera. Entonces, los que atentan contra el prestigio de las instituciones instituciones empresariales son los miembros del cartel. Los que atentan contra el tenis y el buen funcionamiento del tenis son los jugadores de tenis que se amangualan para cuadrar resultados. Ustedes no se acuerdan a principios de este año, algunos se acordarán, aquí más de uno le gustaba el tenis o voy a jugar tenis, que cuando estaban en el abierto de Australia a principios del año, el Grand Slam de Australia, vinieron unas noticias de prensa sobre unas investigaciones contra algunos tenistas por cuadrar resultados, y Novak Djokovic salió y dijo: a mí una vez me ofrecieron una plata por dejarme ganar. ¿Y qué prefirió el señor? No jugar el torneo. Se retiró y no jugó el torneo. Entonces la pregunta es, ¿quién atenta contra la buena imagen de la clase empresarial? Pues los empresarios que violan la ley, no la autoridad que sanciona una práctica que es ilegal y mucho más tratándose de cartelizaciones empresariales. Y finalmente dice lo que ya sabemos, que atenta contra los consumidores. Entonces, cartelización empresarial atenta contra la ética, el buen funcionamiento de la economía, el prestigio de las instituciones financieras y el bienestar general de los consumidores. Barack Obama. Estados Unidos lleva persiguiendo la cartelización empresarial desde finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX. Nosotros, doctor Rubio, desde principios del siglo XXI.
finales del siglo XX. Finales del siglo XIX llevan persiguiendo la cartelización en Estados Unidos. Y no obstante, llevan persiguiendo la cartelización empresarial 130, 140 años y ser la autoridad allá, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Federal Trade Commission de los Estados Unidos, son dos autoridades de competencia emblemáticas para el mundo entero. No emblemáticas en Estados Unidos, no, emblemáticas para el mundo entero. Son referentes para el mundo entero. Y Barack Obama hace 2 meses dice, expide una orden ejecutiva. Ese señor de ese país expide una orden ejecutiva. Una especie de SOS al Departamento de Justicia americano y a la Federal Trade Commission. Y les dice ya, el ingrediente más importante del libre mercado es la competencia. Miren que es que yo aquí no me he inventado nada, yo soy buenísimo para repetir lo que tú has dicho. Miren lo que dice. El ingrediente más importante del libre mercado es la competencia. ¿Se acuerdan de una frase que dice? La libre competencia es la columna vertebral de la economía de mercado. Eso es lo mismo, dicho de otra forma. Pero hoy en día muchas compañías están incurriendo en prácticas que restringen la libre competencia. Luego las infracciones al régimen de la libre competencia de acá también son allá. En resumen, la competencia es buena para consumidores, trabajadores, empresarios y para nuestra economía. Es lo mismo que ya les dije y lo mismo que dijo Piñera. Miren que todo es igualito. Fácil. Ciertas prácticas de negocio, tales como la corrupción, cartelización, la manipulación de licitaciones, que es la cartelización de licitaciones públicas, la fijación de los salarios, así como conductas exclusionarias y ciertas fusiones, por eso hay que hacer control de fusiones empresariales, que es lo que hacemos también en Colombia, control ex ante para evitar situaciones indeseables en materia de competencia, impiden la competencia, y miren esto lo bonito, y erosionan la base de la vitalidad económica de América. Y erosionan la base de la vitalidad de la economía de América. O sea, este tema de la libre competencia va más allá de investigar y sancionar a quienes violan a quienes violan la libre competencia. O sea, va más allá de los expedientes. Los resultados inmediatos de tales conductas, entonces dice, ¿qué es lo que pasa cuando se manipulan licitaciones, cuando se cae cartelización, etcétera, etcétera? Cuando no se hace un control previo importante de las funciones empresariales. Dice, los resultados inmediatos de tales conductas, precios más altos y niveles más bajos de servicio al cliente, menor innovación, menor número de nuevas empresas en el mercado y pocas oportunidades para los trabajadores, pueden afectar a los estadounidenses en todos los ámbitos de la vida. Y entonces ese señor de atrás, Obama, le da una orden al Departamento de Justicia y a la Federal Trade Commission y le dice, necesito que arrecie la lucha contra la cartelización empresarial y necesito una cosa muy importante que no hemos hecho en Colombia, que es un trabajo serio, estamos tratando de hacerlo porque hay una función que se llama abogacía de la competencia, que es mirar todas las normas regulatorias que pueden tener un impacto negativo sobre la competencia, para que la autoridad de competencia le diga al gobierno y a las comisiones de regulación, no saque eso o sí saque eso. ¿Por qué? Porque buena parte de las restricciones que hay en la economía colombiana a la competencia derivan de disposiciones del Estado en el marco regulatorio. ¿A través de qué? De la captura que unos empresarios hacen del regulador. Y es evitar que lleguen nuevos agentes al mercado o que los que están tengan la vida más compleja con barreras que son de una u otra manera artificiales para ese mercado, que son innecesarias para ese mercado, que son inconvenientes para ese determinado mercado, y le dicen a las autoridades,
tienen un plazo de 6 meses, 3 meses, 6 meses, no me acuerdo, para que me traigan el inventario de todas las normas que hay en los Estados Unidos que a criterio de ustedes estén generando barreras de acceso a los mercados de los Estados Unidos y por ende esas normas hayan generado concentraciones de mercado en manos de unos pocos absolutamente indeseables para la economía de los Estados Unidos. Y eso lo hace el presidente del país más emblemático en garantizar la libre competencia económica. Entonces la pregunta es, ¿qué no habrá acá? Por Dios, ¿qué no habrá acá? ¿Y cuál es la tarea que tenemos para hacer en los próximos años? En los próximos años no es en 2 o 3 años, no, en los próximos 15 o 20 años. Esta comisionada dice, nuestro primer objetivo es preservar buenas condiciones competitivas en los mercados, que se traducen en los bajos precios, mejores calidades y mayores opciones de elección para el consumidor, que es otra de las finalidades. Sí. Hay muchas formas de violar la libre competencia, no me voy a detener en ese tema, simplemente repito que una de ellas es la cartelización empresarial, que es la conducta más escandalosa de los empresarios, en palabras de la OCDE. Esta diapositiva es lo que yo quiero que ustedes se lleven. Ojalá ustedes puedan tomar una foto con los ojos y guardarla en la cabeza. Por esto, las autoridades de competencia del mundo trabajan. Por esto, por esta diapositiva. Porque está probado científicamente, no hay prueba en contrario. Y por eso fue que cogimos la economía social de mercado como modelo económico. Y por eso hacemos respetar la libre competencia como columna vertebral de esa economía de mercado. 3 cosas garantiza la libre competencia, o pretende garantizar la libre competencia. 3 cosas. La primera, el bienestar general de los consumidores. ¿Por qué la libre competencia? Porque la libre competencia pretende garantizar el bienestar general de los consumidores. Segundo, ¿qué pretende garantizar la libre competencia? El adecuado funcionamiento de los mercados y los distintos sectores de la economía. Entonces, allá juegan los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores en materia de competencia? Los consumidores en materia de competencia no son los mismos consumidores del derecho de consumo. Los consumidores en materia de competencia son todas las personas que actúan como destinatarios finales en consumo, pero también todos los empresarios que están en la cadena de valor, aguas arriba o aguas abajo, en la cadena de valor. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque esos empresarios que compran materia prima, para involucrar esa materia prima en sus procesos productivos, que compran bienes para revender, que compran servicios, ¿ya? Y tercero, la eficiencia económica. Entonces, si uno dice una pregunta de examen, ¿qué garantiza la libre competencia? El bienestar general de los consumidores, el adecuado funcionamiento de la economía en los distintos sectores de la economía y tercero, la eficiencia económica. ¿Listo? La primera es una vaina ahí como de, ¿cómo les digo yo esa diapositiva? Como bonita, ¿no? Bueno. Entonces, esto que está como con corazoncitos de WhatsApp, es eso. La libre competencia, ¿qué garantiza? El bienestar general de los consumidores. ¿En dónde se expresa ese bienestar general de los consumidores? En que en ambientes competitivos, como consumidores recibimos más bienes, más baratos, con más tecnología, con más servicio al cliente, con mayor innovación,
con más, con más, con más, con más. A contrario censo, cuando no hay competencia, como consumidores recibimos menos bienes, más caros, con menos tecnología, con menos servicio, con menos innovación, etc. Ustedes pueden creer que en el mundo se han sancionado carteles empresariales que tenían como objeto hacer un pacto de obsolescencia tecnológica, es decir, un pacto en virtud del cual unos empresarios de un determinado sector dicen: cero tecnología más para estos productos, vamos a competir con precio, con diseño, pero no con tecnología. Ejemplo: bombillos de 500 horas, no hagamos bombillos de 1000 horas, bombillos de 500 horas. ¿No es que si nos podemos hacer bombillos de 1000 horas vendemos menos bombillos? Háganme el favor. Si es que el sistema económico está establecido, es para que unos señores se levanten todos los días a ver cómo hacen mejores productos para ponerlos a disposición de la sociedad, no como cada vez hacen productos más malos para ponerlos a disposición de la sociedad. ¿Ok? Entonces, por eso se protege la libre competencia. Sí. Sí, otro. Acá. Ya dijimos eso, si hay competencia, hay empresas competitivas. Este tema de el buen funcionamiento de los mercados, hacer mejores empresarios y otra finalidad de la competencia es elemental. Si nosotros competimos, somos cada vez mejores empresarios, ya lo dijo Porter, no yo. ¿Ok? Bueno. Quiere decir que si no competimos, cada día somos menos buenos empresarios. Si unos señores que están diseñados genéticamente para competir no compiten 4 o 5 que manejan el mercado de un país, decidiendo no competir, cada día son menos empresarios. Los menos empresarios, cuando uno es cada vez menos empresario, cada vez más mal empresario, pues produce bienes de menor calidad, con menos tecnología, los produce más caro, con menos innovación, con menos diseño. ¿Qué pasa en un mundo globalizado? En un mundo globalizado, no todo el mundo está dedicado a eso, a ser menos empresario. Lo lógico es que en otros países del mundo estén dedicados a ser cada vez mejores empresarios. Entonces la pregunta es, en un mundo globalizado, ¿cómo las empresas colombianas van a lograr sobrevivir en un mercado con bienes, con menos tecnología, con menos innovación, más caros, más malos, frente a los bienes que producen otros empresarios de otras partes del mundo que jugaron a ser buenos y por ende a tener buenos productos? Por esa razón, cuando se abre la economía, en buena parte, una de las muchas razones por las cuales muchas veces se abre la economía, vienen productos y empresarios del extranjero que se han dedicado a hacerlo bien siempre, y en 2 días acaban en el mercado en beneficio de nosotros. En beneficio de nosotros. Acaban con unos empresarios que están establecidos en Colombia, que se han dedicado a ser cada vez menos buenos empresarios, es decir, más malos empresarios. Y la pregunta es, tenemos hoy en día una economía de 1.500 millones de habitantes, fruto de los TLCs que hemos firmado. ¿Cómo demonios, con estos empresarios nuestros, dedicados algunos de ellos a ser cada vez más malos, vamos a conquistar mercados en el extranjero? Para que eso pueda ser así, pues estos señores se tienen que dedicar a ser buenos. ¿Para poder qué? Ser competitivos en los mercados internacionales. Por esa razón, esto es una lucha a favor de los empresarios. Finalmente, ¿qué es la competencia? O sea, finalmente en ese tema, ¿qué es la competencia? La competencia es un fantasma. La competencia es un fantasma. Ustedes han visto las películas de dibujos animados en donde está un niño y entonces hay un fantasmita que le está hablando, ¿cierto? Y él actúa muy de acuerdo a lo que ese fantasma, que es el otro yo de él, le va diciendo.
Esa es la competencia. En un examen. ¿Qué es la competencia? Es un fantasma. Ganaron el examen. Ganaron el examen. Ganaron el examen. ¿Qué es la competencia? Un fantasma. Un fantasma que todo el día me está diciendo, socio, son las 5 de la mañana. ¿Por qué está durmiendo? ¿Usted se ha puesto a pensar que su competidor se despertó a las 4? Socio, son las 7 de la noche, ¿por qué se va a ir para la casa? ¿No sabe usted que eventualmente su competidor en este momento está trabajando para ser mejor? Socio, compre maquinaria buena, porque su empresario seguramente está comprando la maquinaria con tecnología de punta. Socio, baje los costos para que sea más eficiente la producción, para que pueda ponerle a la gente bienes más baratos. Pero cuando los empresarios se cartelizan, mataron el fantasma. Matan el fantasma. Aquí los socios siguen durmiendo, que los otros no se están levantando. Aquí nadie, ya acordamos que nadie llegaba a trabajar antes de las 8. Oiga, son las 3 de la tarde, va a jugar golf. Eso es lo que hace un cartel. Entonces, el cartel, ¿qué es lo que pasa? Pásenme una diapositiva. Otra. Esto es lo que crea un cartel. Un cartel pone al empresario por lo menos transitorio. Yo insisto que al final lo quiebra. En 15 años o 20 años lo quiebra, porque lo volvió cada día más malo. Lo quiebra porque lo quiebra. Pero al principio, como le mata al fantasma, mata la intranquilidad. La intranquilidad que no hace, que lo obliga a ser cada vez mejor. Cuando usted está absolutamente tranquilo, que no necesita ser mejor, entra en una zona de confort. Duerme tranquilo al principio. Pero en esa zona de confort, nada bueno crece. Pásese a la anterior. Miren esta diapositiva. Eficiencia económica. Por esto se protege la libre competencia. Miren este ejemplo. La OECD, bueno, no la OECD, hay muchos estudios sobre el impacto, muchos estudios económicos, algunos de ellos hechos por gente que ha ganado el Premio Nobel de Economía. Premio Nobel de Economía. Que muestran cuál es el impacto de los carteles en la economía. ¿Cómo se hacen esos estudios? Esos estudios se hacen mostrando qué pasaba en el mercado antes del cartel, qué pasó durante el cartel y qué pasó después de desmantelado el cartel. Esos estudios no se hacen de un día para otro, tienen que analizar unos periodos largos de tiempo. Y esos estudios en Colombia no se han hecho, que yo conozca, no se han hecho. Pues ¿por qué? Porque pocos carteles hemos descubierto, llevamos un poquito tiempo descubriendo carteles. Pero algún día se harán. Esos estudios, cuando se hagan, seguramente van a poder probar lo que han probado los estudios económicos que se han hecho en otras partes del mundo. Entonces dicen, en otras partes del mundo, todos esos estudios, que los carteles de precios generan incrementos entre el 15 y el 60%. ¿En relación con qué? Con el precio de competencia. Y que el promedio es el 30%. Es decir, que los consumidores, ¿que quiénes son? Todos, bien. ¿Quiénes son todos? 48 millones de habitantes, o los millones de habitantes de los países donde hicieron los estudios, y los empresarios que compraron, están en una cadena de valor, que compran esos bienes o esos servicios para sus procesos productivos. ¿Ok? Compraron esos productos o esos servicios con un sobreprecio del 30%. Entonces, miren este ejemplo. Un mercado con 5 jugadores, el mercado vale 2 billones de pesos al año, 4 jugadores que representan el 90% del mercado se cartelizaron. Matemáticas de colegio, pues esos señores tienen ingresos por 1.8
millones de pesos al año. Si se genera un sobreprecio del 30%, quiere decir que al año capturaron rentas ilegales por 540.000 millones de pesos. Si el cartel duró 3 años, pues billón y medio. Si duró 4 años, pues 2 billones, etcétera, etcétera. Esto es lo que dicen los estudios internacionales. Uno podría decir que es el 10%, que es el 15%, pero póngale el porcentaje que quieran, no le ponga el 30%. Póngale menos de lo que dicen los estudios internacionales, el 10%. Y el 10% pues genera 180.000 millones de pesos al año. Por 10 años, 1.8 billones. Eso es lo que dicen los estudios sobre cuál es el efecto de los carteles. Entonces, aquí el tema es, ¿y es que eso es malo o bueno? Primero, eso en la economía se llama extracción ilícita de rentas de la sociedad. En la séptima con 45 se llama robar. Esos señores se dedicaron a robarle a la sociedad, a extraer rentas ilícitas de la sociedad, a meterle la mano a cada uno de los colombianos al bolsillo y a cada uno de los empresarios. Pongan el producto que quieren, cebolla. A todos nosotros que compramos cebolla para la casa y a todos los empresarios que compran cebolla para sus productos productivos, los dueños de los restaurantes, los que hacen conserva de cebolla, etcétera, etcétera, una cantidad de productos que tienen cebolla. Le metieron la mano. 3.000 al uno, 5.000 al otro, 1 millón al otro, 400.000 pesos al otro, 15.000 a mi mamá, etcétera, etcétera. Suma 540.000 millones de pesos al año. Entonces el problema es, habrá gente que dirá, bueno, pues, yo sé qué malo tiene. Pues muy inteligentes, muy avispados. Pues le metieron ingresos a esas empresas por 540.000 millones de pesos al año. Y entonces pueden viajar a Europa, cambiar tecnología, tener más trabajadores, estar más cómodos, jugar más golf. ¿De buenas ellos? No, pues resulta que los recursos que tiene la sociedad son limitados, los recursos que tenemos los colombianos, por más ricos que sean, por más ricos que sea una persona, tiene recursos limitados. Tiene recursos limitados. Esos recursos limitados son, en un mundo eficiente, para comprar la mayor cantidad de bienes y servicios. Entonces resulta que una gente en Colombia, fundamentalmente la gente más pobre de la sociedad, se gastó una plata comprando cebolla y dejó de comprar huevos. Entonces el tema es dramático. ¿Por qué? Porque el salario de la gente pobre a los ricos, finalmente los carteles los afectan menos. Lo que pasa es que tienen que hacer más esfuerzo para comprar bienes, son menos eficientes. Pero en los estratos más pobres, los carteles empresariales, eventualmente lo que generan es que privan a ciertos colombianos de adquirir más bienes o de adquirir otros bienes. Y eso es lo que hay en buena medida desde el punto de vista social, que resulta dramático en todo este tema. Pero miren, un empresario que hace camisas, tiene un cartel aguas arriba. El señor que hace camisas necesita, o sea, él no tiene cartel. Un señor hace camisas, vuelvo bien. Aguas arriba hay un cartel. Si hace camisas, él necesita botones, hilos y tela, como mínimo. Y hay un cartel en las telas. 5 proveedores de telas en el mercado nacional están cartelizados, que son los clientes de los señores que hacen camisas. Ese cartel genera un sobreprecio en la tela del 30%. Ese producto representa el 70% del costo de la camisa. Cuando usted empieza a multiplicar, ese señor, su producto final, que es la camisa, le sale a un precio B, pudiéndole salir a un precio A sin hubiese cartel. Resulta que ese precio B, con ese precio B, el señor no es competitivo. ¿No es competitivo con quién? Con el chino, no es competitivo con el americano, no es competitivo con las marcas de que hacen las camisas. ¿Y ese señor qué le va a pasar? Se quebró.
más temprano que tarde, ese señor se va a quebrar. ¿Quién lo quebró? ¿Lo quebró su ineficiencia? ¿Su ineficiencia? No. Lo quebraron los sinvergüenzas aguas arriba que estaban cartelizados. Sí. Sí. Estos son los estudios económicos que se han hecho en el mundo, que muestran los efectos sobre los carteles. Sí. Miren este señor, Franklin Delano Roosevelt, expresidente de los Estados Unidos. Este discurso lo pronuncia, sin mal no estoy, por allá en el año 1938-1940 en el Congreso de los Estados Unidos, que también resume en buena medida lo que hemos dicho. Miren, la mayoría de las quejas por violaciones a las normas de competencia son presentadas por empresarios en contra. Esta es una frase completa que yo he dividido en tres. Entonces, pero esta es la frase, es la misma, o sea, no hay cortes en la frase. La mayoría de las quejas por violaciones a las normas de competencia son presentadas por empresarios en contra de otros empresarios. ¿Por qué creen que eso ocurre? ¿Por qué un empresario presenta una queja contra otro empresario por violaciones al régimen de protección de la competencia? Porque ese empresario es un buen ciudadano, porque es que ese empresario quiere que la autoridad de competencia tenga un positivo en una investigación. No, es porque está cansado. La palabra puede ser otra. Está cansado de tener que vivir con un cartel empresarial aguas arriba o aguas abajo, o en su mismo eslabón de la cadena, porque está cansado de que exista alguien que aguas arriba o aguas abajo abuse de su posición de dominio. ¿Por qué? Porque está siendo víctima de esa práctica monopólica, esa práctica anticompetitiva, esa práctica que viola el régimen de la libre competencia económica. Y por eso va ante la autoridad y le dice: autoridad, yo tengo la sospecha y tengo eventualmente estas pruebas de la existencia de una conducta anticompetitiva. ¡Haga algo! Y por eso, en buena parte de los casos que hay en la Superintendencia de Industria y Comercio de prácticas anticompetitivas, son denuncias que un empresario presenta ante otro empresario. En azúcar, que está fallado, unos empresarios que compran materia prima, que compran azúcar para sus productos productivos, presentaron una queja en la Superintendencia de Industria y Comercio y le dijeron a la Superintendencia: investigue a ver si hay algo irregular en el azúcar. La sanción contra Comcel de 87.000 millones de pesos, una denuncia que mete Movistar. Entonces eso no tiene nada de raro y eso es lo más común en el mundo, porque además es lógico. Si la libre competencia pretende proteger a los empresarios, los afectados con las prácticas monopólicas son los empresarios. Y todo afectado llora. Todo afectado llora. El niño cuando tiene hambre llora. El empresario cuando está afectado por una práctica monopólica llora. ¿Y ante quién llora? Ante la autoridad de competencia. Sencillo. Sigue diciendo Roosevelt. Miren esto, que le decía yo a Jairo y Alfonso antes de entrar. Miren esta frase: incluso el empresario más monopolista, o sea, más cartelista, desaprueba todos los carteles salvo el suyo. Ni el más cartelista de los cartelistas aprueba los carteles salvo el suyo, por una razón elemental. Volvamos al ejemplo de las camisas. Pongamos a los que hacen camisas que hagan parte de un cartel. Esos señores hacen parte de un cartel. Están extrayendo rentas ilícitas de la sociedad. Y les juro que si mañana la Superintendencia de Industria y Comercio le formula pliego de cargos a los fabricantes de tela para camisas en Colombia, los primeros que brincan de la felicidad son los que están cartelizados en el mundo de la fabricación de camisas. Y esos mismos señores, no obstante ser parte de un cartel, van a decir muchos sinvergüenzas, esos señores de la tela. Sí. Nos tienen abrochados hace 10 años.
Y esos señores que están cartelizados, que hacen camisas, cada uno de ellos llama a su contador y le pregunta, o llama a su el contador, lo llama y le dice, porque la noticia dice que estos señores están cartelizados hace 10 años. Entonces le pregunta, ¿cuánto hemos comprado en telas en los últimos 10 años? Entonces le dice, en 5 minutos lo llamo, y le contesta y dice, hemos comprado en telas $10 millones. Ojo, acuérdense que ese señor está cartelizado por abajo, pero él sin embargo llama y dice, ¿cuánto hemos comprado en telas? $10 millones en los últimos 10 años. Y le dice, no, pero no, tráigamelos a valor presente. No, entonces son $12 millones. Entonces dice, $12 millones, son 3.6 millones según la OSD, el término promedio es el 30, o sea que estos sinvergüenzas de arriba me han robado $3.6 millones, me han cobrado de más o menos, pues puede ser 2 millones, puede ser 3, puede ser 1,5, pero me han cobrado una plata de más. Y acuérdense que el señor está cartelizado, de ahí la frase, dicen, y el más cartelista a todos los carteles, salvo el suyo. Y sigue diciendo Kennedy, Roosevelt, nos podemos reír de esto como un simple ejemplo de la naturaleza humana. O sea, podemos reír de que el más cartelista total. Pero no podemos reírnos del hecho de que el efecto de las prácticas monopolísticas que cada grupo empresarial impone para su propio beneficio inevitablemente destruye el poder de compra de la nación como un todo. Sí. Más ejemplos de incrementos de los precios fruto de los carteles. Sí. ¿Qué horas son? ¿Ya tenemos que acabar? Sí. 9 minutos. ¿Ah? 9 minutos. Bueno. Vuelve al anterior. Aquí está la política de Estado. Esta es la política de Estado. Jairo fue superintendente de Industria y Comercio durante 4 años. ¿Cierto? Yo creo que él y yo somos los que más hemos durado en la superintendencia. También vuelvo a 4 años. A él le tocó una superintendencia totalmente distinta a la que me tocó a mí. Totalmente distinta. ¿Qué se necesita? O sea, ¿cuál es la receta perfecta para que desde la institucionalidad podamos proteger de manera más o menos efectiva la libre competencia? Eso es lo que se requiere. Eso y seguramente otras cosas, pero digamos, eso es lo más importante. Una institucionalidad fuerte. ¿En qué se materializa una institucionalidad fuerte? Presupuesto. Voy a poner un ejemplo. En el año 2010, cuando Álvaro Uribe era presidente, 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio tenía un presupuesto de 38.000 millones de pesos. Hoy tiene un presupuesto de 150.000 millones de pesos. 3 veces, más de 3 veces el presupuesto. Personal. En el año 2010 habían 400 personas al servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio, hoy hay 1.200. ¿Listo? Personal en número de gente y personal también en gente calificada. Buenos abogados, gente experta en competencia, buenos economistas, con las debilidades que podamos tener nosotros y cualquier otra autoridad. Hoy seguramente ese recurso humano es mejor que hace unos años. Gran capacidad sancionatoria. Este tema es vital. Cuando el doctor Jairo Rubio sancionó el cartel del arroz, les impuso las máximas multas. 2.000 salarios mínimos. Plata de hoy, 1.400 millones. En ese entonces, 700 millones. 700 millones de pesos. Eso es, para esas empresas, casi lo mismo. No, estaría exagerando. Es menos que para nosotros una infracción de tránsito por mal parqueados. 700 millones de pesos para ellos. Es menos que para nosotros una infracción de tránsito. Ojo. Por
incurrir en la conducta más escandalosa en la que puede incurrir un empresario, que no es parquearse mal, sino es cartelizarse, ¿verdad? ¿Hoy qué tenemos? Aquí se sancionó el cartel del azúcar en el año 2010, azúcar versión 1, se sancionó en el año 2010, lo sancionó Gustavo Balbuena, gobierno Álvaro Uribe, cartel azúcar, se les impusieron las máximas multas, en su momento 1.000 millones, cartel del cacao, las máximas multas, cartel del cemento, las máximas multas. Algunas de esas han sido tumbadas por los tribunales, están en proceso de apelación, seguramente otras están en firme, etc. Pero estoy contando lo que pasó al interior de los últimos. ¿Faltó superintendente? ¿Faltó mano fuerte del superintendente? No, porque si hubiera puesto un peso más, prevarica. Impuso las máximas sanciones. Hoy, las sanciones son 50 veces más grandes, el tope sancionatorio, de 2.000 salarios a 100.000 salarios. Plata de hoy, 70.000 millones de pesos aproximadamente. ¿70.000 millones de pesos es mucha plata o es poca plata? Demasiado. Jóvenes. ¿Plata? ¿Sí? ¿O será que depende? Para mí esto la plata del mundo. No la he visto nunca ni la veré juntas. Nunca. Ni a pedacitos tampoco, no la veré nunca. ¿Ya? Bill Gates, el banco más grande del mundo, 22 millones de dólares, ¿se da muchísima plata para ellos? Depende. Por esa razón, como ustedes lo van a ver cuando vean el régimen sancionatorio, por esa razón, creo yo, nosotros tenemos que eliminar la actual norma que tenemos, cambiarla, para que las sanciones, como en los países que llevan siglos persiguiendo la cartelización empresarial, obedezca a un porcentaje sobre las ventas del producto involucrado, las utilidades, las ventas involucradas del producto, los ingresos operacionales, los ingresos globales, etcétera, etcétera. ¿Saben en Europa cómo se sanciona un cartel empresarial? 30%, miren ustedes. ¿Ustedes de dónde creen que salió un 30%? ¿De dónde? De la utilidad ilegal. Del sobrecosto del producto del 30%. ¿Cierto? Entonces en Europa dicen, usted sanciona un cartel empresarial hasta con el 30% de las ventas del producto involucrado en el cartel por cada año de cartelización, siempre y cuando, porque con eso la quiebra, si es un cartel de 10 años y le quita el 30%, la quiebra, y la sanción no puede quebrar a nadie, porque la sanción no puede ser confiscatoria ni expropiatoria, sería un contrasentido absurdo de la autoridad de competencia, quebrar a alguien por esa razón en Colombia nadie se ha quebrado por una ley de la super, entre otros, ahí les tiro ese dato. Que yo sepa, por una razón de la super, nadie en Colombia se ha quebrado, no obstante, todos los que hemos sancionado han salido a decir que se van a quebrar. Esa norma europea tiene un ajuste, que es que la sanción no puede sobrepasar el 10% de los ingresos mundiales, globales, de la compañía involucrada en el cartel. ¿Ya? Y por eso en Europa pues ponen las multas que les voy a mostrar ahora que ponen, y no las multicas que nosotros ponemos. Un buen sistema de delación, que está atado a lo otro. ¿Qué genera la delación? Rápidamente, la delación lo que genera es, genera varias cosas. Lo primero, cuando hay gran capacidad sancionatoria, los mecanismos de delación son efectivos. ¿Por qué? Porque son programas de beneficios por colaboración. Yo colaboro siempre y cuando tengo un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Ahorrarme una eventual multa muy grande. Si la multa es chiquita, nadie va a delatar. En la época de Jairo no existía la delación, no estaba establecida en la ley. Si hubiese existido, no hubiera tenido ningún caso de delación, porque por ahorrarse
plata de hoy, 1.400 millones de pesos, ningún empresario involucrado en un gran cartel tiene un incentivo para ir a delatar, ¿cierto? Entonces, es una especie como dilema del prisionero. Yo voy, me gano el beneficio. Otra cosa que genera la delación, que pone a funcionar de manera inadecuada los carteles, porque genera un efecto de última cena. Hay una reunión del cartel y entre los miembros del cartel se miran a los ojos y empiezan a mirarse el uno al otro y dirán, ¿será que este viene de la super o va para la super? ¿Ok? Pero eso solo funciona en la medida en que haya una gran capacidad sancionatoria. Por eso, con las multicas máximas de 70.000 millones de pesos, tenemos la posibilidad de contar con delatores en algunos mercados, pero estamos en absoluta imposibilidad de contar con delatores en otros mercados de la economía. Les pongo un ejemplo. En el sector financiero, es muy difícil que un banco que está involucrado en un cartel empresarial, los viven sancionando en otras partes del mundo. De hecho, 2 de los 3 casos más importantes del mundo están involucrados con carteles en el sector bancario. Es muy difícil que por ahorrarse 22 millones de dólares sienta que tiene un beneficio por ir a colaborar. Pero de pronto en el mercado de la cebolla sí, pero no en el mercado financiero. Cuando eso cambie y sea 30% la venta involucrada en el producto tal objeto del cartel con un límite del 10% de ingresos mundiales, todo el mundo tendrá un incentivo en ir adelante. Independencia. Independencia. ¿Eso qué significa? Que el superintendente cuando toma una decisión no arriesgue el puesto. Así de sencillo. Que el gobierno reconozca la independencia de las autoridades de competencia. Colombia tiene varios casos de superintendentes que han salido en problemas de independencia con el gobierno. El presidente Santos expidió un decreto garantizando que 3 superintendentes, el de Industria y Comercio, el financiero y el de sociedades, tendrán periodo fijo. Para la OECD, un buen antídoto contra la dependencia, es decir, una buena solución para generar independencia, es establecer periodo fijo. La solidaridad del país frente a esta lucha contra la cartelización y contra las prácticas anticompetitivas es vital. Y para eso necesitamos que los colombianos pues, estén obviamente conscientes de que esta lucha lo que genera es el bienestar general de los consumidores, el buen funcionamiento de los mercados y la eficiencia económica. Y promoción de la competencia, que es lo que estamos haciendo, lo que hacemos todos, con las clases universitarias sobre competencia, con las conferencias a los empresarios, etcétera, etcétera. Termino con esto. En el mundo entero la cartelización existe. ¿Cómo sabe uno cuando un país está lleno de carteles? O sea, ¿cuál es un buen indicio para saber que un país está lleno de carteles? Que no salgan carteles a la luz pública. Cuando uno mira América Latina a mi manera de ver, América Latina tiene 4,5 autoridades de competencia serias. 4,5. México, Brasil, Chile, Colombia por lo hecho en los últimos 10 años, porque atrás no creo, y el medio es Perú, en donde de una u otra manera hay una institucionalidad, hay unos poderes de investigación de las autoridades, detectan y sancionan prácticas anticompetitivas. Pero eso no quiere decir que porque esas noticias de cartelización o de prácticas anticompetitivas provengan de esos 4,5 países en América Latina, sean los países de América Latina que tienen más carteles empresariales. Al contrario, donde nunca hay ninguna noticia de que la autoridad coge un cartel,
seguramente allá están llenos de carteles empresariales. Entonces, no hay que tenerle miedo, ni hay que satanizar a la clase empresarial y decir que esto está lleno de carteles, no, seguramente que hay unos carteles, unos que se habrán descubierto, otros que se descubrirán, otros que seguramente nunca se descubrirán, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que esta lucha la tienen que dar los países en desarrollo si quieren llegar alguna vez a ser países del primer mundo. Todos los casos de cartelización son aberrantes. Yo les podría decir Alemania, cartel de la cerveza, cartel del azúcar, cartel de las salchichas. O sea, que una autoridad en Alemania, que entre otras cosas se llama la Bundeskartelamt, aquí los empresarios viven algo enojados, porque uno sale y dice el presunto cartel de no sé qué, o dice el cartel de no sé qué. Entonces dicen que es que este señor nos está llamando cartel. Resulta que este señor no hace nada distinto que llamar cartel a lo que se llama cartel. La palabra cartel, una palabra de origen alemana, la primera vez que se utilizó por allá en el año 1880 por los alemanes, cartel con K y doble L. Por eso la autoridad de Alemania se llama la Bundeskartelamt. Amt, agencia, Bundes federal, cartel, anticartel. Agencia federal anticartel. Es como si yo fuese el director de la agencia federal o la agencia nacional anticarteles. Y cuando uno se llama así, pues cuando coge carteles, pues se llama carteles. Sencillo. Un dirigente gremial muy importante me dijo, yo no estoy de acuerdo con que tú a los acuerdos que hacen los empresarios para fijar el precio de un producto los llames cartel. Entonces yo le contesté y le dije, vamos a hacer un ejercicio. Si tú me traes un país del mundo en donde los acuerdos anticompetitivos entre empresarios no se llamen carteles, yo te juro que no vuelvo a utilizar la palabra cartel. Pero lo que sí no vamos a hacer es que Colombia sea el único país del mundo, podemos ser el segundo país del mundo que no lo llame carteles, pero no el único. Entonces las cosas se llaman como se llaman. Muchas gracias.